Hoy estaremos compartiendo el mensaje Lo que otros hacen. Te doy la más cordial bienvenida a nuestro espacio de reunión familiar semanal. Esta es nuestra iglesia, esta es nuestra casa, este es el lugar donde nos alimentamos de la palabra de Dios. Hoy lo hacemos a la distancia por las circunstancias que atravesamos, pero con la esperanza siempre puesta en nuestro buen Dios, sabiendo que Él nos dará salida a cada prueba que enfrentemos. Para iniciar, te invito a que ahí donde estás me acompañes en la siguiente oración. Cierra tus ojos por un momento, por favor. Señor Jesús, hoy te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de hablar con libertad de ti y de tu palabra. Te pido que seas tú tocando directamente cada corazón de cada persona que esté escuchando esta palabra que hoy vamos a compartir. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que no solo escuchemos, sino que también podamos llevar a la aplicación y a la práctica diaria lo que tú nos enseñas. Guarda nuestro corazón de alejarnos de ti. Enséñanos a tener cada día la sabiduría necesaria para entender, Señor, que te necesitamos. Para entender, Señor, que no podemos apartarnos de ti por un instante. Que debemos aprender a confiar en ti, a descansar en ti, Señor, a reposar en ti. Danos amor por tu palabra, por estudiarla, por leerla. Danos amor, Señor, por entender las verdades que tú has decidido revelarnos en tu amor y en tu misericordia. Guarda nuestra vida, guarda nuestro corazón. Permítenos aprender, Señor. Cada día mantener esa actitud humilde que se necesita para ser enseñables. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, es nuestra petición. En este día te damos gracias, en tu nombre hemos orado. Amén. Uno de los pasatiempos que tenemos como seres humanos es el pasatiempo de hablar de los demás, de poner nuestra mirada en los demás. Y aunque todos hemos sido víctimas en esta situación donde alguien pone su mirada en nosotros y habla de nosotros, y lamentablemente muchas veces no hablan para bien, sino para mal. Es una realidad que nosotros también lo hacemos con los demás y esto no está bien. En lugar de pensar tanto en lo que los demás hacen, deberíamos ocupar más nuestro tiempo en lo que nosotros hacemos y cómo nuestras acciones afectan la vida y aún la realidad espiritual de quienes están a nuestro alrededor. La palabra de Dios dice en Mateo 7 del 4 al 5, voy a leerles en la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Dicen por ahí que no hay nada más peligroso que la gente buena, porque con los malos uno sabe a qué atenerse, pero con los buenos o con los que se llaman a sí mismos buenos y se creen buenos, esos son los más peligrosos porque a veces no sabemos qué esperar de ellos. Hoy vamos a estar tocando un poco el tema de la hipocresía y cómo la hipocresía tiene que ver con esa doble fachada que a veces manejamos, donde tratamos de aparentar que somos algo que en realidad no somos y tratamos de esconder lo que verdaderamente somos. Esto lo hacemos con personas que están a nuestro alrededor y lamentablemente también lo hacemos con Dios. En el pasado, si queríamos enterarnos de las noticias que estaban sucediendo, pues debíamos ir a la radio o ir a la televisión o comprar un periódico. Gracias al Internet, hoy podemos acceder a la información de manera casi que instantánea. Y a través del humor, hoy también podemos enterarnos de las noticias. Entre los jóvenes y aún entre los adultos, hoy son muy famosos los llamados memes. Los memes ilustran de manera graciosa o con humor situaciones de la realidad social, cultural, económica, política del país y también del mundo. No sé si se fijaron, pero en la diapositiva anterior había un perrito
que precisamente es protagonista de muchos de esos memes. En el año 2017, su dueña, que vive en Hong Kong, publicó esta foto. Y esta foto se ha hecho viral en una cantidad de memes que muy probablemente ustedes reconozcan en las redes sociales. En el mes de junio salió este meme que se llama En fin, la hipocresía. Y en fin, la hipocresía encontrábamos situaciones incongruentes donde una acción pues negaba la otra acción, ¿no? Entonces podíamos decir, nos dijeron que íbamos a estar en cuarentena y ya llevamos 3 cuarentenas. En fin, la hipocresía. Porque se supone que la cuarentena es de 40 días, ¿verdad? En agosto cumplimos 156 días de cuarentena, no es por dañarles el rato, pero solo para que tengan la información más precisa. Miremos lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. En fin, la hipocresía. Seguramente has estado en esa situación donde te enteras que alguien está hablando mal de ti, que alguien está contando chismes tuyos. La reacción más humana es que nos enojemos y querramos defendernos. Normalmente uno dice cosas como, ¿y este quién es para venir a hablar de mí? O aún más complicado decimos, ¿y este qué viene a hablar? Si él es peor que yo, si él hace cosas peores, es un mentiroso, engaña, estafa. Y ahí es donde podemos recordar nuevamente este pasaje que tiene 2 frases resaltadas. No tienes excusa, quien quiera que seas, si practicas las mismas cosas, si haces las mismas cosas. Por eso es que es tan importante que nos autoevaluemos y reflexionemos antes de criticar a alguien si nosotros no estamos o hemos caído en la misma trampa. Una de las afirmaciones que usa la gente que está en el ambiente secular respecto a los cristianos es que los cristianos son hipócritas. Cuando yo escucho esta afirmación respondo, sí, los cristianos son hipócritas, pero el mundo está lleno de gente hipócrita. La diferencia es que así las personas no conozcan de Dios, tienen un referente o una expectativa de cómo deberíamos comportarnos nosotros, que somos hijos de Dios. Y probablemente no esperan que actuemos de la misma manera que cualquier otro que está en el mundo. Miremos un poco el significado de la palabra hipócrita. La palabra hipócrita significa que finge una cualidad, un sentimiento, una virtud o una opinión que no tiene. Cuando aparentamos algo que no somos, cuando decimos algo que no pensamos, cuando tratamos de disfrazar las cosas, estamos siendo como esa persona que leíamos en el capítulo de Mateo en la primera diapositiva, que mira y que está más preocupada por el mugre que está en el ojo de su vecino y no se ha dado cuenta del tronco o la viga que está saliendo de su propio ojo. Muchas veces pensamos que como en nuestra vida no nos está yendo tan mal, pues lo más probable es que estemos haciendo las cosas bien. Pero hay un pensamiento ahí incorrecto y es pensar que al que hace cosas buenas le pasan cosas buenas y al que hace cosas malas le pasan cosas malas. Si bien esto es cierto, no es la realidad de la vida. Muchas veces podemos estar haciendo las cosas bien y aún enfrentarnos a adversidades y a momentos difíciles. O aún vemos personas que están haciendo las cosas mal y les pasan cosas buenas. Ahí tenemos que tener cuidado porque muchas veces en nuestro papel de jueces nos equivocamos y no nos damos cuenta o se nos olvida que todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener que rendir cuentas ante Dios de nuestras obras aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios en Números 33:23, la segunda parte, sepan que su pecado los alcanzará. Como decimos coloquialmente, en algún momento la factura va a llegar y ojo, porque les puede llegar muy cara y no van a tener cómo reclamar. La realidad es que ser hipócrita es muy fácil, es tan natural como respirar. Es una acción que a veces nos fluye sin ni siquiera programarla, sin ni siquiera
sin ni siquiera prepararla, simplemente sale de nuestro corazón. ¿Y por qué es tan natural? Porque apela a nuestro ego. Muchas veces cuando somos hipócritas protegemos nuestro orgullo. No queremos que los demás se den cuenta de lo que verdaderamente somos y preferimos vivir de apariencia, manteniendo una imagen irreal de nuestra realidad. ¿Qué pasa con la hipocresía? Es difícil lidiar con ella. No es fácil combatirla, porque como les decía, es tan fácil como respirar, se pega rapidito que muchas veces caemos en esa trampa y les damos la razón a quienes no conocen a Dios de que los cristianos terminamos siendo igual de hipócritas. Cuando hablamos de hipocresía en la palabra de Dios, normalmente pensamos en el capítulo 18 de Lucas, que nos cuenta la parábola del fariseo y el publicano. Hoy no vamos a hablar de ella, aunque es una historia súper interesante si la quieren estudiar más adelante. Recuerden, está en el capítulo 18 de Lucas. Pero hoy quiero hablarles de un nivel de hipocresía que es más preocupante aún. ¿Se han puesto a pensar que hay personas a nuestro alrededor que son tan buenas siendo hipócritas que no nos hemos dado cuenta que están ahí sentadas a nuestro alrededor? Con esta escena de la última cena, quiero ilustrarles esto que les comparto. Vamos a ir al capítulo 26 del libro de Mateo. La historia de la última cena se cuenta también en el libro de Marcos, en el libro de Juan, pero hoy vamos a verla desde el ángulo de Mateo. Mateo capítulo 26, versículos 20 al 25 en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían, les dijo, les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y Jesús contestó, uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo, pero qué terrible será para el que lo traicione. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Judas, el que lo iba a traicionar, también le preguntó, ¿seré yo, Rabí? ¿Seré yo, maestro? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Pensaba en esta situación y me gustaría que ustedes también se ubiquen en esa mesa hace miles de años sentados al lado de Jesús. Piensen, están ahí con Jesús, son el núcleo principal de Jesús y Jesús les dice, bueno, cambiando de tema, quería decirles que uno de ustedes me va a traicionar. Yo creo que todos se mandaron hacia atrás y dijeron, se miraron entre ellos y dijeron, ¿cómo así? ¿Por qué nos dices esto? Y el cuestionamiento público verbal que hicieron fue, Señor, ¿soy yo? ¿Soy yo el que te va a traicionar? ¿Seré yo el que te va a traicionar? Y así uno a uno, cada uno de los apóstoles le preguntaron, ¿seré yo? Si ustedes se ubican en todo el capítulo 26 de Mateo, se darán cuenta, que ya Judas ha hecho el negocio para traicionar a Jesús. Ya ha puesto el precio por la cabeza de Jesús. Y Judas, en un acto muy inteligente, ¿verdad? Hace lo que los demás apóstoles hicieron. ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo? Lo que no nos damos cuenta es que Jesús no le sigue el juego, sino que lo encara de una vez y le dice a los que están ahí, el que acaba de meter su mano al plato que yo estoy comiendo es el que me va a traicionar. ¿Seré yo, maestro? Y Jesús le dice a Judas, tú lo has dicho, serás tú. Pero lo preocupante es eso. Podemos estar sentados con personas que creemos son confiables a nuestro lado, a nuestro alrededor, y no sabemos que están siendo hipócritas con nosotros y tal vez en algún momento nos van a traicionar. Y qué feo es ser traicionado. Pero peor aún, qué feo es que nosotros seamos los perpetuadores,
quienes estemos a punto de traicionar a alguien, como era la situación de Judas. En mayor o en menor medida, todos hemos sido hipócritas, estamos siendo hipócritas y seremos hipócritas con quienes están a nuestro alrededor o con Dios mismo. Y como hemos hablado hasta este momento, Dios nos va a juzgar en algún momento y tendremos que rendirle cuentas por 3 áreas en particular. Tendremos que rendirle cuentas a Dios por nuestras acciones, por nuestras actitudes y por nuestras ventajas. Miremos la primera. El capítulo 2 del libro de Romanos, en el versículo 2, dice lo siguiente: y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas, a todos los que viven de manera hipócrita. El versículo 6 dice: Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. La Nueva Versión Internacional dice así: porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Y aquí la palabra obras no se refiere a nuestras acciones del día a día, se refiere al pecado. Es decir, Dios pagará a cada uno según lo que merezca su pecado. Y de esto no hay excepciones. Todos tendremos que rendir cuentas ante Dios. Dios, dice el versículo 11, juzga a todos por igual y sin favoritismos. Cuando se trata del pecado, Dios va a exigir justicia, perfección. Como hijos de Dios sabemos que esa justicia se da a través de Jesús. Pero quienes no tengan a Jesús en su vida estarán en serios problemas porque no tendrán quien los defienda en este tribunal. Dios juzgará nuestro pecado y también juzgará nuestras actitudes. Miremos el capítulo 2 de Romanos, los versículos 7 y 8. Dice así: dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Dios nos juzgará entonces de acuerdo a nuestras actitudes. Podemos ser 2 tipos de personas: los que viven para Dios o los que viven para sí mismos. Como dice ahí en la imagen que está en inglés, yo me amo a mí. Yo me amo a mí. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Cuando la gente viene a la iglesia, a veces vienen por 2 razones. Una de las razones es, vienen a criticar. A mí no me gusta la alabanza movida, a mí me gusta la alabanza suave. A mí no me gusta que canten las mujeres, me gusta que canten solo hombres. A mí me gusta cuando el pastor habla duro, a mí me gusta cuando el pastor habla suave. A mí me gusta cuando estamos todos reunidos, a mí no me gusta esto virtual, a mí me gusta... Y entonces no se dan cuenta, pero son personas que constantemente están criticándolo todo, criticando todo. Hay otro tipo de personas que vienen a la iglesia y son los que vienen a buscar a Dios. Vienen a buscar la bendición de Dios y son bendecidos por Dios. Vienen a buscar la palabra de Dios y reciben la palabra del Señor. ¿Cuál de esos 2 tipos de persona eres tú? ¿Los buscadores o los burladores? Porque en una de esas 2 posiciones vamos a estar y ojalá sea la primera, la posición de los que viven para Dios. Porque si no vivimos para Dios, entonces vamos a vivir para nosotros mismos. Y dice la palabra de Dios en el pasaje que acabamos de leer que esto atraerá la ira y el enojo de Dios hacia nosotros. Porque es una vida centrada en el egoísmo, centrada en nuestros deseos, en lugar de ser una vida centrada en Jesús, que es lo que Él anhela para cada uno de nosotros. Seremos juzgados por nuestras actitudes y finalmente seremos juzgados por nuestras ventajas. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 2, versículos 9 al 10 lo siguiente: habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles.
Tengan presente ahí en sus mentes esta salvedad que hace el pasaje diciéndonos para los judíos primero y también para nosotros, los gentiles. El capítulo 3 de Romanos, versículo 1 al 4 dice lo siguiente. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles. Pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. ¿Por qué a los judíos primero? ¿Por qué Dios juzgará primero a los judíos? Dice porque ellos recibieron primero la revelación de Dios. Y eso les dio una ventaja. Como ven en la imagen, los judíos son los que están empujando la bolita, ¿sí? Y nosotros que estamos atrás estamos empujando los cubos. Y ellos tienen ventaja y por esa ventaja Dios los juzgará. Pero ahora nosotros también, al recibir el mensaje del Evangelio, al conocer a Jesús, nosotros ya no estamos empujando cubos, estamos empujando la bolita. Eso nos ha dado ventaja. Y esa ventaja hace que también debamos rendirle cuentas a Dios por lo que Él nos ha dado. Para que esto quede más claro, recordemos lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 12, versículo 48, la segunda parte. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hoy nosotros hemos recibido más, hemos recibido mucho. Tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance. Tenemos el mensaje del Evangelio en nuestras manos. Podemos leerlo, podemos estudiarlo, podemos entenderlo. Si no lo hacemos, estamos pecando y por eso vamos a rendirle cuentas a Dios. Qué triste es que hayamos estado sentados muchos años en la iglesia y cuando lleguemos no tengamos quien nos defienda en la presencia de Dios. Qué triste es haber predicado el Evangelio y cuando yo escucho esas palabras me estremezco porque pienso en que yo les enseño la palabra de Dios y me da temor de Dios pensar en esa opción. Y digo, no puede ser, ¿verdad? Pero el Evangelio no es un evangelio de miedo. El Evangelio es un evangelio de amor. Ahí es cuando debemos recordar el amor del Señor, la gracia de Dios y la misericordia de Dios y entender que si buscamos una vida que agrade a Dios, que honre al Señor, esos temores van a tener que desaparecer. Pero como dice la palabra de Dios también, en Mateo 7, del 22 al 23, muchos me dirán en aquel día, el día del juicio, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. El problema con la hipocresía es ese, que si no nos quitamos la máscara, podemos llegar a la presencia de Dios y encontrarnos con esa mala noticia de que Él nos diga, aléjate de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad. La solución está en nuestras manos. Menos pereza, más acción. Busquemos más al Señor. Comprometámonos con el Señor. Aceptemos el desafío diario de conocer a Dios, de aprender de Él, de su palabra, de compartir su mensaje. No nos quedemos callados, no guardemos silencio. Hoy tenemos ventaja y si no usamos esa ventaja, debemos rendirle cuentas a Dios por no hacerlo. Jesús tuvo palabras muy duras para los hipócritas. Miremos algunas de ellas. Mateo 6, versículo 2. En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención de sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. En otras palabras, si vas a hacer algo bueno, no tiene por qué enterarse todo el mundo. Hazlo. Y que se dé cuenta el Señor, porque si el Señor se da cuenta de él, recibiremos la recompensa. Pero si seguimos buscando la recompensa de los hombres,
pues dice, esa será nuestra única recompensa. La adulación, la felicitación, que alguien nos diga, ay, tan bonito tú, tan bueno que eres, sigue así, nunca cambies. Pero, dice el Señor, si vas a hacer algo bueno, si vas a ayudar al necesitado, hazlo en silencio. No tiene por qué todo el mundo enterarse. Cosa muy distinta a lo que vemos hoy en redes sociales, por ejemplo. En Mateo 6:16 Jesús sigue hablándole a los hipócritas y les dice, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas. Tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Y si seguimos leyendo el capítulo 6 de Mateo, vamos a ver cómo Jesús sigue hablándole a los hipócritas y a sus acciones de hipocresía que no les permitían conocer al Dios verdadero. En Mateo 23:13, Jesús les dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. Lo decía al inicio de este mensaje, muchas personas no se acercan a Jesús, no se acercan a la iglesia porque piensan que la iglesia está llena de gente hipócrita. Y aquí lo confirmamos en este pasaje. Dice, los hipócritas hacen que las puertas del cielo se cierren para los que quieren buscar a Dios. ¿Por qué? Porque no los dejamos entrar porque ellos están buscando a Dios en nosotros y al ver nuestras actitudes, al ver nuestras acciones, al ver nuestro pecado, dicen, ¿de qué me sirve ser cristiano si esa es la realidad de un cristiano? Ustedes no entrarán, les decía Jesús, los hipócritas no entrarán al reino de los cielos y además de eso están entorpeciendo el camino para que otros entren. Pero yo te digo algo muy importante si estás escuchando este mensaje hoy por primera vez. No dejes que un hipócrita te impida ver a Jesús. No dejes que un hipócrita te impida ver a Jesús. No dejes que un hipócrita te cierre las puertas del cielo. Si algo entiendes sobre la palabra de Dios, sobre el mensaje de Dios está dado en su palabra. Y en su palabra encontramos a Jesús. Jesús es el mensaje más importante de toda la Biblia. Por lo tanto, no dejes que una persona que no vive a la manera de Dios, por sus imperfecciones, por sus debilidades, por su falta de conocimiento de Dios, no importa cuáles sean las razones, no permitas que esa persona hipócrita te impida conocer al verdadero Jesús. Jesús está ahí esperando en su palabra que tú tomes la decisión de conocerlo. Y si aún no tienes una relación personal con Jesús, hoy puedes iniciar esa relación. Hoy hemos estado estudiando el capítulo 2 de Romanos. Hay dos versículos que no hemos leído y son el versículo 4 y 5. Dicen lo siguiente: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. A veces confundimos el hecho de que Dios no intervenga sobre la maldad del ser humano. Confundimos el hecho de que Dios no haga nada al respecto y no entendemos que en realidad lo que Dios está haciendo es bondadoso, tolerante y paciente con la humanidad, esperando que la humanidad se arrepienta. Dice, no significa nada para ti la bondad de Dios, la tolerancia de Dios, la paciencia de Dios, eso no significa nada para ti. ¿No ves que la bondad de Dios está para guiarte? ¿Y a qué quiere guiarnos Dios? A que nos arrepintamos y a que abandonemos el pecado. Si no hacemos esto, la alternativa es muy cruel. Dice, la alternativa es hacia la ira de Dios. Todos vamos a rendirle cuentas a Dios.
pero no todos vamos a rendirle cuentas a Dios en las mismas condiciones. Autoevaluarnos es difícil. Reconocer que estamos yendo por un camino que a Dios no le agrada no es fácil, pero no dejemos que nuestro ego, que nuestro orgullo sea un obstáculo que nos impida acercarnos al Señor. Hoy hemos aprendido que seremos juzgados por nuestra hipocresía, que en algún punto de nuestra vida tendremos que rendirle cuentas a Dios por nuestro pecado, por nuestras actitudes y por nuestras ventajas. Y en este juicio, la medida de calificación de Dios será la perfección. Ni un punto más, ni un punto menos. Si es en números, 10 de 10, 100 de 100. Si es en letras, excelente. No podremos sacarnos una calificación diferente. Y humanamente no hay manera de que nosotros podamos proveer este nivel de calificación. No hay manera de que nosotros podamos alcanzar esta nota y por eso es que necesitamos un Salvador. A través de Jesús, nuestro Salvador, Él nos ofrece el nuevo nacimiento. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 2 versículo 10, pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las desobedece todas. Injusto, ¿verdad? Pero por eso la Biblia no se trata de injusticia, se trata de gracia. Para eso está la gracia de Dios dada a través de Jesús. Jesús es el modelo perfecto. Jesús es el único que se puede sacar ese 100 de 100 y se lo sacó en la cruz por cada uno de nosotros, entregando su vida por la humanidad. Es por eso que dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nicodemo, que es uno de los primeros hombres que encontramos en el Nuevo Testamento, Nicodemo era un hombre respetable, moralmente era una excelente persona, hacía las cosas bien, pero Jesús le dijo, Nicodemo, eso no es suficiente. No se trata de que seas bueno, se trata de que necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Esto está en Juan capítulo 3, versículo 3. No necesitamos ser perfectos para acercarnos a Jesús. Lo único que necesitamos es aceptar nuestra necesidad de Dios, entender que solo a través de Jesús podemos acceder a Dios. Es el único requisito. No tenemos que hacer un examen, no tenemos que cumplir con 1000 leyes. Lo único que necesitamos es aceptar la necesidad de ser salvados por Jesús. En toda la tierra no hay nadie tan bueno que no necesite ser salvo. Y no hay nadie tan malo que no pueda ser salvo. Todos necesitamos de Jesús y todos podemos acceder a Él. No importa si somos ricos, si somos pobres, no importa si somos famosos o si somos desconocidos, no importa si somos de un color o de otro color. Dios no hace acepción de personas, no hace favoritismo. Para Él todos podemos ser sus hijos si tomamos la decisión de aceptarlo. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2 para terminar en este día dice lo siguiente. En el momento preciso te oí. En el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Hoy es un día en el que puedes aceptar a Jesús en tu corazón. Solo necesitas tener fe y hacer una pequeña oración. Ahí ya podrás iniciar un proceso de conocer más a fondo a Dios. Pero el paso inicial es un paso de fe. Porque si el Evangelio no te salva, seguramente sí te va a juzgar. Y es mejor que cuando estemos en la presencia de Dios tengamos ese abogado defensor que es Jesús. Dice la palabra de Dios en Hechos 17:31, Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todos con justicia y lo hará por medio del hombre que Él ha elegido y resucitado como prueba para todos. Ese hombre es Jesús y Jesús puede ser tu Salvador o puede ser tu juez. Tú decides y hoy es una oportunidad para hacerlo. Vamos a orar. Si es la primera vez que escuchas
un mensaje de la palabra de Dios y entiendes que Jesús desea salvarte, ser tu amigo, acercarte a Él, repite esta pequeña oración conmigo. Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te acepto como mi Señor y Salvador. Confío en ti, Señor. Te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. En tu nombre, Señor Jesús, hago esta oración y te doy gracias. Hoy también, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de entender la necesidad de ser genuinos contigo. O somos hipócritas o somos transparentes, Señor. Y ayúdanos a hacer eso, transparentes, de una sola cara, que seamos los mismos contigo, que seamos los mismos en casa, en nuestro trabajo, en la iglesia, donde sea que nos movamos, que podamos ser personas que han tomado la decisión de seguir tus pasos. Señor, gracias porque hoy entendemos que tú no necesitas perfección, necesitas es obediencia. Que entendamos que podemos acercarnos a ti con la confianza de que tú nos vas a recibir. Que el comportamiento de otras personas no nos alejen de ti, Señor. Que podamos poner nuestra mirada en tu Hijo, en Jesús. Enséñanos a que tengamos ese deseo cada día de conocer más a Jesús, de poder ser como Jesús, de poder mostrar que así como hay hipócritas, también hay personas que aman a Dios genuinamente. También hay seres humanos que están buscando a Dios de corazón. Que nuestro pecado, Señor, que nuestras actitudes y que la ventaja que tenemos la usemos con sabiduría. Que aprendamos a vivir una vida libre de pecados. Que aprendamos a vivir una vida donde te pongamos a ti en primer lugar. Y que entendamos, Señor, que lo que hoy tenemos es un privilegio. Conocerte nos da una ventaja. Nos hace diferentes, pero no porque seamos mejores, sino porque tú habitas en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por este mensaje que hoy hemos compartido. Por cada familia, por cada persona que está oyendo esta palabra, yo te doy gracias. Gracias, Señor, también porque tú estás al control de nuestras necesidades. Gracias porque tú eres un Dios que cuida de sus hijos, que provee, que suple. Aún, Señor, eres un Dios que nos da más de lo que pedimos. Gracias por la bendición que nos das de estar en un cuerpo, porque podemos apoyarnos los unos en los otros. Señor, te doy gracias en este día, en tu nombre hemos orado. Amén. Bien, hemos llegado al final de nuestro mensaje. Gracias por quedarte hasta este punto. Espero que lo que hoy hemos compartido haya sido útil primero para ti. Y si crees que puede ser útil para alguien más, te animo, te desafío a que lo compartas. También si deseas conocernos más, recibir más información sobre nosotros, nuestra iglesia se llama CENFOL, Centros de Formación y Liderazgo Cristiano. En este caso estamos ubicados en la ciudad de Ibagué. En redes sociales puedes encontrarnos como @CenfolIbagué, en Instagram, en Facebook, y ahí puedes enterarte de todas las actividades que hacemos entre semana. Gracias por tu compañía nuevamente. Te esperamos en una próxima oportunidad. El Señor te bendiga. Que pases un buen fin de semana. Chao, chao.